Bien, estábamos conversando sobre el Fondo de Solidaridad justo en la tanda. ¿Cómo creció ese tema, su encare, los debates al respecto? Vamos a ver si mañana podemos retomar y conseguir una conversación con alguien que pueda dar respuesta sobre todos estos reclamos. Pero vamos al tema, si me permiten. Antes les recuerdo que como es jueves, es el día ideal si vas a ir de compras para ir a Vía Confort. ¿Por qué? Porque tiene todo a un 25% de descuento y con 12 cuotas sin recargo. Podés comprar con las tarjetas del Banco República. Por ejemplo, podés llevarte este increíble somier por solo 12 cuotas de 720 pesos. Dormí tranquilo, si compras en Vía Confort, compras mejor. Los jueves de Vía, llamen ya al 2507-3883. Había quedado una pregunta planteada en el bloque anterior, una reflexión además del propio director de la Dinama, Rux. ¿Qué reflexión te merece, Julián? Escuchando lo que comentabas, Victoria, de Rux, es así. Es el hombre que está en el centro de los problemas ambientales. Muchas veces decimos, el problema ambiental es, vemos el problema del medio ambiente como si estuviera abstraído de la persona y están los dos juntos. Tema agua, que se tocó en este panel, contaminación en la laguna del Sauce, una de las causantes, la falta de saneamiento de la Capuera, una población muy grande, mucha gente con muchas necesidades no satisfechas. Las denuncias de plombemia de las que se tiene constatación, ¿no? Preguntar porque hace 15 o 16 años de algún modo los uruguayos descubrimos que había niños contaminados con plomo, pero se siguen atendiendo entre 120 y 150 por año casos de contaminación, sobre todo asentamientos que están en la zona del Pantanoso y demás. En ese caso, si hubiese una ley vigente, ¿quién sería el responsable? Habría que, de alguna forma, el responsable es la industria o la fuente de emisión de contaminación. Plomo. De hecho, hubo un juicio muy largo en el tiempo sobre este tema, uno de los antecedentes ambientales más grandes del país, que fue el juicio de la Fiscalía contra ANCAP por este tema, ¿no? Por ejemplo. ¿Que eso modificó de algún modo el De alguna contenido? forma movió el tema. ¿El contenido de los combustibles lo modificó en cuanto a...? No llegó a haber una sanción en ese caso, pero está en vías judiciales o ha habido instancias judiciales que han tocado ese tema. Ligia traía también a colación, Julián, un aspecto importante que remite a la irrecuperabilidad del daño hecho en muchas ocasiones cuando hablamos de daño al medio ambiente y que no hay multa ni tiempo en prisión del responsable que repare ese daño medioambiental. Entonces, ahí no es que no sea importante o relevante que exista la tipificación de un delito, pero ¿y qué hacemos entonces? A mí me parece interesante lo que trajo Ligia en el sentido de que el derecho ambiental es esencialmente preventivo. Es decir, lo que lo destaca y lo diferencia de otras ramas de derecho es el acto de prevención, porque una vez que el daño o el delito, en este caso si hubiera configuración de delito, una vez que el daño ambiental está hecho, puede ser muy difícil de dar marcha atrás. Para mí, la configuración de delitos penales, que exista un código penal, lo que hace es lograr un poco mejorar la concientización de la gente y que efectivamente al final del camino, aunque no sea la solución, por lo menos generar una conciencia a nivel social de que los temas ambientales son serios. De hecho, no es ni más ni menos que lo que hacen otros países. No estamos inventando nada nuevo con los delitos penales. Y es una realidad del derecho ambiental de muchos otros países. Nosotros tenemos que buscar nuestras fórmulas y nuestras maneras. Pero ¿quién sería el último responsable? Planteo esta situación. Se detecta que hay una empresa que está contaminando de alguna manera algún espacio significativo para el medio ambiente. Bien, el delito o la acusación sería para el dueño de la empresa. ¿O hay un primer o último responsable que es quien habilitó a esa empresa a instalarse en el Uruguay? Digo, ¿dónde termina la cadena de implicados? Es bien interesante y todo un desafío para hablarlo en el derecho ambiental. Es todo un tema a nivel legal general, buscar la responsabilidad en caso de personas jurídicas en muchos casos. Sí está más desarrollado en temas de derecho comercial. En temas de derecho ambiental también habrá que buscar los mecanismos para ir más allá de
figura de la persona jurídica e ir a las... ¿Hay algún país que para ti sea ejemplo en legislación en estos temas? En otras partes del mundo, sí los hay. Y, ¿por ejemplo? Muy puntuales y de casos, pero que no se ha desarrollado tanto porque fíjate que el derecho ambiental está recién empezando. Estamos a nivel mundial, hablar de responsabilidad penal, ambiental, orientada hacia una persona, es algo, es bastante de última generación. Digamos, sí, pero decir que en otros países se hace. La responsabilidad ambiental sí, pero pasar el velo de la compañía, de la sociedad, para llegar a la responsabilidad de las personas. De una persona física, salvo claro. que estemos hablando de un delito configurado por una persona X, que se lo detecte, que se configure la figura penal a esa persona. La analogía que usted hacía con el derecho comercial, por ejemplo, cuando se produce la quiebra fraudulenta de una empresa, la ley penal establece, objetivamente, señala ya la responsabilidad. Y cuando hay una quiebra fraudulenta de una empresa, la ley ya señala que los responsables son los titulares de esa empresa, o sea, digamos, el directorio, las principales figuras. O sea, si existe esa analogía, ¿no es trasladable al caso ambiental? Habría que tomar los elementos para poder evaluar la situación y ver cómo cuadraría ese... De todos modos, suponemos que eso es lo que está sucediendo ahora con este proyecto a nivel de presidencia, ¿no? Este es un proyecto que lo que se ha dicho es que está trabajándose a nivel de presidencia de la República, también con el respaldo de todo este gabinete ambiental, que suponemos que no es solamente lo que vos hacías referencia hoy de decir, bueno, esto es delito, esto es delito, esto es delito y se puede pagar con cárcel. No, esto debe ser mucho más complejo. Bien, nos enteraremos más a fondo cuando pase el Parlamento y entonces se puedan escuchar. ¿Puedo ser abogado del diablo? ¿Cómo no? No me parezco a Keanu Reeves, pero bueno, voy a intentarlo. Estamos básicamente... Se valora el chiste igual, se valora el chiste Estamos caminando por un pretil bastante angosto que tiene que ver con, por un lado, los derechos ambientales, lo cual está muy bien. Sí. Igual Uruguay de alguna manera ha sufrido por parte de la Argentina, de un grupo de personas de la Argentina, un acoso muy fuerte, lo recuerdan, la toma de los puentes, ¿no? El corte de los puentes, con personas que ya estaban desquiciadas, fuera de control, diciendo cualquier disparate. De locos, sí, absolutamente, sí, porque a veces los ambientalistas se van de mambo, pasan a otro lado. O se hacen los locos. O se hacen los locos. Pero a lo que quiero marcar es ese pretil, de un lado está los derechos ambientales y del otro está el país productivo. Y del otro lado, porque cualquier cosa que yo haga en el medio ambiente genera un efecto, o miento. Cualquier cosa, ¿no? Ese es el tema. Cualquier cosa que yo genere, de alguna manera cambia algo en el ambiente. Y el tema, por un lado, tenemos un país que intenta ser productivo y por otro lado tenemos los derechos ambientales. Hay que tener muy en claro cómo vamos a penalizar esto, cómo vamos a fiscalizar esto y cómo vamos a analizar cada una de las situaciones, porque si no terminamos con un país en el cual no va a venir ninguna inversión. Bueno, pero a ver, lo que plantea justamente el abogado y quien es, además, no es el único, está clarísimo la línea de pensamiento detrás de lo que plantea el doctor Ruiz, es que tal vez el error sea visualizar el medio ambiente, la productividad. Pero y no entendernos como un todo, como plantea el doctor, el hombre en el eje, ¿no? Pero no es necesario llegar a ese nivel de abstracción. Acá tenés productores de soja que fumigan arriba de las escuelas rurales. Eso es simple, señor. Usted no lo puede hacer y si lo hace, no puede ser que la multa capaz que te llega, sí se comprueba y después lo vuelve a hacer. Eso es un delito contra la salud pública, ya está previsto ese envenenamiento. Bueno, o sea, pero no se pena con cárcel. Bueno, pero también hay que tener cuidado con esto de inventar la rueda, porque hay delitos que ya están previstos. Lo que tú decías, perfectamente, es envenenamiento, es un delito contra la salud pública. Quizá es momento de que va entonces mucho más allá. se aparte. Tirar agrotóxicos sobre una escuela con los niños jugando en el recreo no es un delito ambiental. No hay ya está nadie, previsto en la cárcel por eso, te lo puedo asegurar. Y pasó 2 veces el año pasado. Yo quisiera... Tenemos que ir cerrando, señores. Lo que dice Leonardo muy brevemente. Tengo miedo de que haya mucho de corrección política en este tema de la defensa del medio ambiente. ¿Mucho de qué, perdón? Corrección política. Lo políticamente porque correcto. hay lo políticamente correcto. Porque hay cosas que son muy claras. Si un intendente no se preocupa de levantar la basura porque un sindicato no la quiere levantar, obviamente ahí hay un problema de medio ambiente. Porque ahí hay niños que se enferman y gente que se enferma porque vive entre la basura. Eso es un problema. Pero cuando nos ponemos a hablar que hacer un puente genera un daño al medio ambiente, se llega al extremo de decir que las ventosidades de las vacas
dañan el medio ambiente, ¿se acuerdan? Esa caricatura. Bueno, mi auto daña el medio ambiente. Para, la flatulencia de la vaca. La flatulencia de las vacas dañan el medio ambiente, está demostrado por los científicos. O sea que, ¿hasta dónde vamos a llegar impidiendo el desarrollo? Y me sumo al planteo de Leonardo. No vayas a cortar un malbón porque te matan. A un extremo que no es necesario. Claro, pero hay cosas muy prácticas, muy concretas, hay violaciones que se están haciendo y hay daños nocivos que los estamos viviendo todos y los vamos a vivir todos. Un última pregunta que también me gustaría una reflexión de nuestro invitado y puede ser observación del panel también, obviamente. Las políticas, siempre se dice por allí, de medio ambiente deberían ser, como en tantos otros casos, políticas netamente de Estado, ¿no? Que no puedan quedar sujetas a los lineamientos de un gobierno que puede cambiar cada 4 o 5 años y entonces es ir marcha atrás, marcha... Bien. Se supone que en estos momentos hay consenso entre todos los actores políticos de la necesidad de legislar sobre este tema. Ahora, ¿de verdad le tienen fe a que esto se pueda llegar a configurar como una política de Estado realmente? Es cuando... el típico tema. Bueno, es el típico tema de Estado, es el típico... O sea, ¿quién puede estar en contra de que hay que proteger el medio ambiente? Bueno, pero hoy tenemos en el Uruguay un ejemplo donde hubo diferencias y discusión, y desagradable además, entre el gobierno departamental y la política nacional. Pero eso es un tema técnico, eso es un tema técnico porque están las fotos de antes y después, ahí se puede medir si la duna, si la altimetría se modificó por la fiesta, si la planta después de la lluvia... Es un tema técnico, no tiene nada que ver. Acá estamos hablando de cuando se configura un delito, o sea, pisar una plantita, nadie puede ir preso porque pisó una plantita en la duna. Pero la pregunta no remite a la tipificación del delito. Lo que quiero saber es si de verdad... Pero ¿quién más interesado que una autoridad departamental de cualquier departamento de proteger el medio ambiente? Pero sí es es la plataforma de la productividad y de la vida de cada ciudadano. O sea, ¿quién puede estar en contra de que no se levante la basura? Mejor dicho, ¿quién puede estar en contra de que se pueda omitir, digamos, la recolección de la basura? Bueno, pero hubo un hecho reciente muy concreto y muy puntual donde los intereses entraron en conflicto. Sí, pero eso fue una polémica que se va a dilucidar en el ámbito que corresponda. Si se comprueba que hubo una afectación, habrá una multa. Ahora, ¿qué van a hacer? ¿Van a poner preso al intendente de Maldonado? ¿Van a hacer una ley para poner preso al intendente de Maldonado? No. Lo que se quiere proteger es el medio ambiente. Y si hay una afectación, como la empresa reconoció, bueno, se pagará aquello que sea necesario para reparar el daño que se hizo. ¿Ves viable, doctor Ruiz, yo entiendo que hay que se llegue a la concepción de verdad de una política estatal que vaya muy por encima de ideologías político-partidarias? Hoy por hoy yo creo que hay un cuerpo normativo bastante sólido en cuanto al medio ambiente en Uruguay, que por muchas razones a veces no se lleva a cabo la concreción de las normas, a veces no se respetan, a veces no hay suficiente control, a veces no hay suficiente poder sancionador, a veces falta conciencia general de la gente más allá del tema legal. Me parece que el tema ambiental va permeando en la sociedad de a poco. A veces acompaña, a veces no acompaña tanto. Cuando hubo que tomar medidas concretas por el tema agua, se tomaron las medidas correspondientes. Se podrá cuestionar si tarde o temprano, pero se están haciendo cosas para mejorar la calidad del agua. Y ahí hay una política de largo plazo en la recuperación de los cuerpos de agua. Ideal sería que el medio ambiente sea un objetivo tan fuerte y de largo plazo y de consenso político como el de los proyectos eólicos y que Uruguay quizás aspire a que sea un país Uruguay natural con esa proyección como país y a nivel internacional. Quizás mirando ejemplos como el de Costa Rica o planteándose Uruguay qué quiere ser. Uruguay natural, qué quiere ser como Uruguay natural. Uruguay natural y productivo. Claro, ¿Cómo tendemos puentes? Esa comparación es injusta. Costa Rica tiene una riqueza natural nosotros que también. bien quisiéramos nosotros. Nosotros también la tenemos. Pero es mucho. A ver, Costa Rica es un universo de diferencias y de desiertos, volcanes, selva, y Uruguay es maravilloso, hay que recorrerlo. Pero, por ejemplo... Me parece que estuviera dándole para atrás a mi país. Tenemos cosas muy lindas, pero no nos podemos comparar con otros lugares en el mundo mucho más privilegiados, convengamos. Costa Rica no es una política de Estado. Tenemos que cuidar Uruguay.
Hay que cuidar lo que tenemos, de eso ni que hablar. Ni que hablar. A ver, sí, José Luis que no habló hoy. Perdón. Quiero decir lo siguiente. La responsabilidad penal siempre es personal. Si yo tengo un contenedor que me dice que tengo que tirar residuos húmedos, en el otro tengo que tirar residuos secos y tengo una clasificación primaria. Después tengo un sistema de clasificación de residuos y de reciclaje. La responsabilidad penal allí es del vecino que tiró la basura eventualmente y creo que pasa por ahí el tema, digamos, en cuanto al tema de la basura, básicamente en cuanto a responsabilidades. Pero quiero decir que el tema que se maneja, digamos, en cuanto a la penalización con respecto al tema de protección del medio ambiente, tiene que ver también, por ejemplo, con la emanación del CO2 y que el mundo está inmerso en un verdadero problema, porque el gran capital, de hecho, está en estos momentos negociando, digamos, como valor, ¿verdad?, esas cuotas que tiene de liberación de CO2 para poder seguir contaminando el planeta. Entonces, en realidad, estamos asistiendo a problemas mucho más interesantes en cuanto a la desprotección, digamos, del medio ambiente y que no necesariamente pasa por acciones tan particulares como, por ejemplo, puede ser la basura, que sabemos que tenemos las medidas eficaces para contrarrestarla en ese momento. En el caso de la basura es una cuestión más que evidente. Claro, te referís a los compromisos que asume un Estado, un país con multinacionales, Pero es que en realidad tiene que ver con eso, porque la protección del medio ambiente, además, que se ha dado a nivel de intereses difusos, por lo que se considera un interés de la comunidad toda, tiene que ver un poco con eso. Álvaro, y tenemos que ir cerrando. Sí, fui muchas veces a recorrer y a ver el destrozo que hizo la Intendencia de Canelones en Cañada Grande, en Empalme Olmo. De un día para el otro un vecino tenía toda su plantación agrícola y dijo, el vertedero, la basura es acá. Empezaron a descargar toda la basura. Todos los lixiviados corren hacia las plantaciones de las personas, del vecino, y ahí no pasa nada. Dolores, si nos vamos. Recordar que la regasificadora de Sayago se les consultó a los vecinos de la zona y ellos estuvieron de acuerdo en ponerla ahí. Después tenemos el puerto de Aguas Dulces, el derrame de petróleo en el río Uruguay, o sea, en el río de la Plata, y empiezan a hacer todo eso. Y después somos también nosotros culpables de eso, no solamente el Estado. Estás pensando en lo difícil que puede llegar a ser ubicar el delito penal en una figura concreta, aquí en la responsabilidad final, digamos. Exactamente. ¿Qué piensan ustedes en casa? ¿Qué dio la votación? ¿Si los delitos medioambientales deben ser sancionados? Bueno, evidentemente en un 80% dicen que sí, en un 20% dicen que no. Habrá que ver cuando podamos tener acceso a las opiniones de los parlamentarios sobre este proyecto en concreto que está presentado en este momento. Tal vez en esa instancia podamos volver a llamarte, doctor Julián Ruiz. Genial, encantado. Sí, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Gracias un placer. a ustedes. Y a ustedes, como siempre, en casa por estar del otro lado.